Vamos a revisar esos. No sé si alguien vio los videos y quiere hacer alguna consulta específica sobre algún ejercicio, si no voy a empezar como a revisar los ejercicios de vuelta para que a ustedes les quede completo, ya que no tenemos, digamos, tema para seguir avanzando que no sea gases. ¿Alguien tiene alguna duda que haya visto el video, que necesite resolver? Bueno, bueno, bárbaro entonces. Em, Voy a bajar entonces el PDF del video, de gases, y vamos a empezar a trabajar. A ver, la parte de gases, la mayoría de ustedes la ha visto en física, ¿o no? ¿Quiénes han cursado física? ¿Han visto física? ¿No? ¿Ustedes ninguno ha cursado física todavía? ¿Sí? Bien. Van a ver que es muy sencillo, es prácticamente lo mismo, no sé por qué, bueno, como que se superpone ahí el tema de gases con química, eh, pero hay que tener algunas particularidades, ¿no? Algunas cuestiones muy claras respecto a los cálculos que se hacen en gas. Van a ver que las ecuaciones que se usan son sumamente sencillas, no es que hay algo extraordinario, y lo más importante es que siempre hay que trabajar con las unidades del volumen en litros, la temperatura en grados Kelvin y la presión en atmósfera. Entonces, lo primero que hay que pensar cuando uno va a resolver ejercicios de gases, más allá que las ecuaciones que vamos a usar son muy sencillas, eso paso dividiendo, multiplicando, no hay muchas opciones. Lo primero que hay que llevar es todo el sistema a las unidades correspondientes para que no se generen algunas inconsistencias, principalmente por dos razones. Se trabaja en grados Kelvin porque litros, atmósferas, porque vamos a trabajar con una constante, que es la constante universal de los gases, que tiene unidades, ¿sí? Y tiene un valor determinado de acuerdo a esas unidades con las que vamos a trabajar. Entonces tiene que haber consistencia dimensional, porque el valor que usamos, que es 0,082, está en litros, atmósferas dividido Kelvin por mol. Entonces necesitamos que haya consistencia. La otra, que la temperatura en grados Kelvin no tiene cero, no trabajamos en temperaturas que no sean cero absoluto, casi que no se trabaja. En cambio, si nosotros trabajáramos en grados Celsius, tendríamos la posibilidad en algún momento de dividir por cero. Y eso nos daría también desde el punto de vista matemático infinito, nos daría depende, o nos daría cero, ¿no? Entonces por eso no se puede trabajar. Y si bien la escala Kelvin y la escala Celsius tienen solo una diferencia de 273, no es lo mismo dividir 1 sobre, supongamos, o 273 sobre 298 que dividir 0 grados centígrados sobre 25, ¿no? Entonces, esas proporciones no son las mismas. Entonces, no porque yo duplique la temperatura, voy a duplicar, por ejemplo, el volumen, ¿sí? Si yo hablo de temperaturas grados Kelvin, no voy a multiplicar por 2 el volumen. Entonces, todas esas cosas que parecen como obvias, hay que tenerlas en cuenta al momento de calcular. Por eso, lo primero que vamos a ver es, compartir con ustedes, lo primero que vamos a ver es un ejercicio. Yo voy a empezar por el 2 porque el 1 ahora lo vamos a ver un poquito más con otras definiciones. Eh, Vamos a ver cómo aplicar las leyes de los gases ideales
en algún caso específico. Siempre vamos a trabajar con dos estados, un estado inicial en el que conocemos las condiciones y un estado final en donde yo modifico alguna de estas variables que tengo o las condiciones en las que se encuentra ese gas y quiero saber la otra variable, qué es lo que le pasa, ¿no? Van a ver que la mayoría de los ejercicios los vamos a plantear como un estado inicial o un estado 1 y después un estado final o un estado 2. La nomenclatura pueden utilizar la que ustedes quieran, chicos, pueden poner 1, pueden poner 2, lo que a ustedes les parezca, ¿no? Yo pongo I de inicial y F de final, pero no es que sea esa la única forma de plantear el sistema. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende un poco la idea? Bien. Sí, Entonces, perfecto. No sé si quedaron algún ejercicio de enlace que haya quedado con el curso. Me parece que con el curso de ustedes no. Si no, fíjense y que lo vayan preguntando. En la primera parte de los ejercicios que están en la página 72, ¿sí? Si ustedes, alguno quisiera tener a mano la hoja, es página 72 o 71, 72 por ahí. Dice ejercicios, están primero los de gases. Vamos a hacer el ejercicio 2 como primera aproximación. Dice, el volumen de una masa dada de un gas es de 360 mililitros a una temperatura de 15 grados centígrados. Y la pregunta es, ¿a qué temperatura el volumen será de 480 mililitros? Entonces, ustedes tienen la ley en donde relaciona el volumen con la temperatura. Como no hay cambio de presión y no hay cambio en la masa sigue siendo la misma, podemos utilizar la relación de que el volumen final sobre la temperatura es constante. Lo primero que tenemos que hacer es pasar 300 mililitros a litros y la temperatura a grados Kelvin. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacen el pasaje de temperatura de grados Kelvin a grados centígrados? ¿Alguno se acuerda del factor de conversión? Bien, sumándole 273,15 o 273 directamente, para nosotros no hay problema. Entonces, lo que vamos a hacer es la temperatura inicial, le vamos a sumar, ¿cuánto era? 15 más 273, tenemos 288 Kelvin. ¿Está? Bien. La temperatura final, si ustedes la quieren calcular, la vamos a calcular en grados Kelvin y tenemos los volúmenes, ¿sí? Pasamos a mililitros. ¿Alguna duda con pasar de mililitros a litros? Cualquier cosa, el factor de conversión es 1000 mililitros. Es equivalente a 1 litro, o si quieren 1000 centímetros cúbicos. Si le pongo cúbico también es equivalente a 1 litro. ¿Sí? Bien, ¿cuánto les daría eso? ¿Qué valor les da la temperatura? A ver, lo pueden calcular ahí rapidito, así. ¿Lo pudieron establecer?
¿Calcularon, chicos? ¿Pero qué tema no vieron? ¿El de calcular? ¿O qué cosa? ¿No vieron la ley? ¿Cómo calcularlo? La verdad que no sé el número, pero la relación, a ver, es fácil. A ver, vamos a verificar el número, ¿sí? Bien. Tengan en cuenta que hay, ahora, esto es lo que estaba escribiendo ahí, ¿no? Ustedes van a tener 3 leyes básicas, que son las de gases, que es esta que está planteada acá, una de las 3 que están planteadas ahí, y lo que tenemos que identificar es en qué momento utilizamos cada uno de acuerdo a los datos que nos da el problema. La temperatura, sí, 384 Kelvin, dice el resultado. ¿Está bien? Entonces, no, capaz que ahí haya algo que esté mal. Agos. Fíjate a ver qué es lo que utilizaste que, que te dio ese valor. A ver, fíjate si es que utilizaste las unidades en grados centígrados y, por ejemplo, mililitros, o pasaste todo primero a litros y a Kelvin y después lo multiplicaste. Bien, fíjense, nosotros tenemos, estos son los datos iniciales, ¿está? Y tenemos que tener en cuenta que el volumen inicial es de 360, o sea, 3,36 centésimos. ¿Está bien? Sobre la temperatura 1, ¿que cuánto daba la temperatura 1? 288 Kelvin. Esto es igual a el volumen final, que les dice que tiene un volumen de... Busque el enunciado. Bien, 0,48 centésimas de litro sobre la temperatura final, que es mi incógnita. ¿Está bien? Ok. Entonces despejo y les tiene que quedar la temperatura en grados Kelvin, obviamente, para que haya... ¿Están de acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, debería ser 3,48. 3,84, perdón. ¿Les da eso?
Bien, a mí me da eso, así que está bien. Bueno, ahora, bien. Ese es uno de los principales errores, ¿no? De convertir los valores, porque no es lo mismo dividir 15 sobre, o dividir, sí, o el valor, dividirlo, multiplicarlo esto por 15 y trabajar en escala de grado Celsius. A ver, los primeros ejercicios que ustedes van a encontrar, ya sea el 2, 3, 4, sucesivamente, eh, ustedes van a aplicar cualquiera de estas leyes, ¿no? Que son las tres primeras leyes que ven, junto con la de Avogadro, que no está acá planteada, pero ya se las escribo, que a partir de estas, y junto con la de Avogadro, que dice que el volumen es proporcional al número de moles, ustedes dedujeron, o en el teórico pudieron a partir de estas deducir que la ley del gas ideal es P por B igual a N por R por T, ¿no? Es como que esta ley, que es la ley de los gases ideales, sale cuando combinamos estas cuatro leyes que tienen la de Gay-Lussac, tienen la de Boyle, la de Gay-Lussac, la de Charles y la de Avogadro, y todas ellas digamos, conjugan en la ley del gas ideal. Entonces, los primeros ejercicios tienen que aplicar estas leyes básicas para un estado inicial, como vimos recién, y un estado final. Por lo general tienen todas estas metodologías. Entonces, ahí es donde yo decía que el problema más común que tienen estos ejercicios tiene que ver con esto, de no cambiar las unidades, o despejar mal. Vamos a hacer otro para que ustedes la puedan aplicar y ver cómo les van el resultado. Por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Estos ya son un poquito más complicados. Vamos al ejercicio número 1. ¿Sí? En el ejercicio número 1 les dice, una masa dada de un gas, cuando ustedes vieron el teórico, estas leyes que yo escribí acá se dan cuando las masas no varían, ¿no? Son la masa, el número de moles es constante y se mantiene una de las otras variables constantes. Esta que yo les escribí acá, ¿no? Siempre hay una que mantiene constante y por supuesto la masa. Entonces, lo que vamos a hacer en el ejercicio número 1 es, me está pasando una moto, dice, una masa dada de un gas ocupa un volumen de 240 mililitros a una presión de 1,25 atmósferas. Y la primera pregunta dice, ¿cuál será el cambio de volumen si la presión se lleva a 0,75 atmósferas a la misma temperatura? Entonces, por un lado, lo que estamos detectando es que la masa es constante y que la temperatura también es constante. Entonces, la ley que relaciona es la ley de Boyle, que es P por B igual a P por R, en donde relaciona la presión y el volumen para cuando la temperatura es constante. Lo que vamos a hacer es llevar todo a las unidades que corresponden, que sería el volumen a litros, que es lo único que faltaría hacer acá, y calcular el volumen final en este caso. Lo que sí, vayan calculándolo y fíjense que la pregunta para este caso está referida a cuál sería el cambio de volumen, o sea, la variación de volumen. No me pregunta cuál es el volumen final, sino lo que me está preguntando es cuánto cambió del estado inicial al estado final. Entonces, una vez que calcule el volumen final, lo que tengo que hacer es calcular o identificar la diferencia de volumen entre el estado inicial y final para responder a la pregunta de la consigna. ¿Sí? Traten de calcularlo, a ver cuánto les da, para que más o menos me quede tranquila de que están pudiéndolo resolver como corresponde, así ya pasamos a otro tema. Ahí yo les dejo las leyes. Fíjense que acá tenemos volumen y presión, y necesitaríamos calcularlo a partir de
sale, ¿sí? Los espero unos minutitos para que calculen el volumen final y la variación de volumen, a ver si estamos en lo correcto. Bueno, no sé si es correcto el número, pero si te dio 0,4, hago, debería estar bien. Ahora que deberían calcular la diferencia entre el volumen inicial y el volumen final. Perfecto, bien, se les da lo mismo, quiere decir que está, y la diferencia te da 0,16. Bien, ¿estamos? Está perfecto. Esa es la variación de volumen. Esa sería la respuesta que debemos dar para la pregunta. Bien, ¿alguien más que tenga duda o seguimos? ¿No hay dudas? Bueno, ahora vamos a ver un conjunto de ejercicios, que esto por ahí, desde el punto de vista matemático, ya no son tan sencillos como para aplicar cualquiera de estas leyes, sino vamos a empezar a aplicar la ley de los gases ideales. Y vamos a ver algunas estrategias matemáticas que nos va a permitir, a partir de la ley de los gases ideales, calcular otras variables que vamos a necesitar. Por ejemplo, en el caso de el ejercicio donde tenga que aplicar la ley de los gases ideales, van a ver que en algunos casos me da directamente los datos y a lo sumo tendré que despejar alguno de ellos. Otro caso puede ser que esos datos que a mí me dan no sean exactamente los que coincidan con la ecuación de los gases ideales, sino que me den, por ejemplo, la masa, está bien, de un gas dada. Entonces, nosotros cuando hacemos la relación entre la masa y el peso molecular o la masa molar de ese gas, que sería lo que pesa, ¿no? Ese gas, por unidad, digamos, de mol, podemos relacionar que el número de moles también se puede expresar como la relación entre la masa y la masa molar o el peso molecular. Entonces, podríamos reemplazar en cierta forma, si no tenemos el número de moles, pero si tenemos la masa y sabemos qué gas es, por ejemplo, si tengo 3 moles de gas oxígeno, la masa serán 3 moles y la masa molar tendría que determinar cuál es el peso molecular o la masa molar del oxígeno, ¿no? Que el oxígeno gaseoso es 16 por 2. Entonces, sin tener el número de moles, yo puedo determinar, sin tener el número de moles, y me digan que tengo 3 gramos, no 3 moles, 3 gramos de oxígeno, podría calcular el número de moles haciendo esto igual. Esa sería una de las estrategias que me permiten a mí utilizar la ley de los gases ideales con otras variables, y va a depender, por supuesto, del enunciado del ejercicio. Otra cosa que puedo calcular a partir de la ley de los gases ideales puede ser la densidad de un gas. La densidad en general se define como la relación que existe entre la masa y el volumen que ocupa esa masa. Entonces, podríamos calcular la densidad de un gas sin necesariamente tener el dato de masa y de volumen. Si yo a esta ecuación, porque voy a cambiar de color, a esta expresión la
escribo de manera a dejar representada la relación masa sobre volumen. Acá tengo la masa, voy a pasar el volumen dividiendo. ¿Sí? Va a quedar que es la versión, este que estaba dividiendo, lo paso multiplicando por la masa molar, sobre, este que está multiplicando la masa, paso dividiendo, RT. Entonces, podría calcular la densidad de cualquier gas, aunque no tenga el dato de masa y no tenga el volumen, pero sí conociendo a qué presión se encuentra, a qué temperatura y qué gas es. Entonces, estas estrategias matemáticas son las que vamos a utilizar ahora para calcular otros ejercicios. ¿Hasta ahí se entendió de dónde viene esto? Letra rara esa. ¿Esta? Delta. Es el símbolo de densidad. La otra, no es. ¿Está bien? Bien. Vamos entonces. mm, delta. Gamma se llama. Menos mal que. Bien. No, delta es la que escribí recién, la otra es gamma. No sé por qué dije delta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular acá? La densidad de este gas con otras variables que, de acuerdo al ejercicio, puede ser con cualquiera de las dos datos, depende, van a ver que depende. La idea es que sepan de dónde proviene esta deducción. Vamos entonces a la aplicación de un ejercicio. A ver, veamos. ¿Están viendo ahí que comparto la pantalla? Bien, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar yo les voy a ir leyendo el enunciado y vamos a tratar de que podamos plantear el sistema. A ver. Dice, una lata de desodorante de 250 mililitros en condiciones atmosféricas, y me dice que son 25 grados de 1,1 atmósfera, es arrojada a un incinerador. Explique, utilizando las leyes de los gases ideales, qué esperaría que ocurra con ella. No, perdón, es el otro entonces. Tiene que ser el anterior, porque no me da masa. Vamos al 4, perdón, estaba leyendo el 5. Vamos al 4, dice, una cantidad de gas ideal pesa 1,531 milésimas. Ocupa un volumen de 612 mililitros a 10 grados centígrados y a 2 atmósferas de presión. Y les pregunta, ¿a qué presión en centímetros de mercurio
0,218 milésimas de gramos de ese gas ocupará un volumen de 150 mililitros a una temperatura de 25 grados centígrados. Vamos a volver a compartir esto. Entonces, fíjense, a mí lo que me están dando es la masa de este gas, la presión, la temperatura y el volumen, que lo primero que tengo que hacer es pasar todos a las unidades, ¿sí? Y en realidad me están preguntando a qué presión se va a encontrar otra masa de ese gas en condiciones diferentes a las que parte. Entonces, lo que voy a calcular es, a partir de la ley del gas ideal, teniendo en cuenta que el número de moles, un poquito lo que hicimos recién, ¿no? Que el número de moles es la relación de la masa sobre el peso molecular, voy a poder determinar de acá qué gas es o qué peso molecular tiene. Entonces, cuando determine el peso molecular, como la sustancia es la misma, ¿sí? El peso molecular es una constante, ¿sí? Es una sustancia que no cambia, no hay reacción. Entonces, cuando calcule el peso molecular, lo que voy a poder hacer es reemplazarla nuevamente en la expresión de la ley del gas ideal, y a partir de ahí, con los nuevos datos, que sería una nueva masa, un nuevo volumen, una nueva temperatura, siempre pasando todo a las unidades que corresponde, puedo calcular la presión del sistema despejando de acá la presión. ¿Hasta ahí se ubica? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que yo necesito es, fíjense que yo trato de ponerle cuáles son los datos. El hecho de poner todos los datos del sistema y tratar de entender cuál es el estado inicial, cuál es el estado final, hace que uno pueda tener más o menos claro a dónde tiene que llegar, ¿no? Lo que no hay que perder de vista es esto de cambiar las unidades primero. Y lo otro que hay que prestar atención es que cuando yo calcule la presión para este sistema, en el momento que tenga litros, grados Kelvin, el valor de R, ¿cuál sería el valor de R? Miren, R es, creo que no lo trabajamos todavía, R tiene un valor de 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin mol. Si ustedes tienen alguna duda sobre R, fíjense que en la parte final de la guía de trabajos prácticos, en las últimas hojas, hay un anexo, ¿sí? Antes de entrar a la parte de tabla periódica, de tabla de aniones y cationes, hay un anexo. En esa página están el valor de R, para el que lo haga falta, está en 2 unidades. La primera es 0,082 en atmósfera litros sobre mol Kelvin, y la otra está en Joule, que no la vamos a usar por ahora, pero podría presentarse en cualquiera de las 2 unidades. Y más abajo también tienen, si a ustedes les hace falta, la conversión, por ejemplo, que es lo que preguntaba ahora, de presión. Fíjense que a ustedes les pide que la presión la expresen en centímetros de mercurio. Entonces, ahí en esa página, donde dice datos útiles, no sé si la alcanzan a encontrar, avísenme, van a encontrar los factores de conversión de la presión, de la longitud, de energía y temperatura. ¿Estamos? Así que presto atención en qué unidades debo expresar el resultado. ¿Alguna duda sobre eso? Bueno, vamos al ejercicio 5, ahora sí. El ejercicio 5 y el ejercicio 3, vamos a hacer el 3 que no lo habíamos hecho. Ustedes cuando vieron las deducciones hasta llegar a la ley del gas ideal, también vieron la ley general, ¿no? En donde se relacionan las 3 variables, presión, volumen y temperatura, ¿no? Que es como
despejar una y la otra y llegar a esta relación matemática. Entonces, también puede ocurrir, la página 89, sí, que en realidad está nombrada como 1, pero sería esa, Luciano. ¿Sí? Están todos los datos que les acabo de comentar, está el valor de R y los valores de los factores de conversión. Bien, fíjense en el ejercicio número 3 que esto no es que es una ley nueva ni nada de eso, es la misma ley, una de las mismas leyes que cuando este, P por B que es igual a constante, y después ustedes tienen que B sobre T es igual a constante, y que P sobre T también es igual a constante, de estas tres leyes se unifican en la ley general, que no es la del gas ideal, la ley general que es P por B sobre T igual a constante. Entonces, esta ley que también ustedes han visto en el teórico, se puede utilizar cuando el número de moles es igual a constante, ¿no? Pero no así la presión y la temperatura. Si no se acuerdan, y esto es para que ustedes presten atención, si ustedes no se acuerdan de estas leyes sueltitas en cierta forma, las pueden definir de esta manera, o las pueden establecer de esta manera. A ver, si P por B es igual a N por R por T, si yo les digo que el número de moles es constante, entonces les queda que N por R es constante y el valor de T pasa dividiendo aquí, ¿no? Si el enunciado les dice eso, entonces P por B sobre T es igual a constante, porque ya les está definiendo que el número de moles es constante y a la vez R. Ahora, cuando a ustedes les dice que el número de moles y la temperatura es constante, lo que les está diciendo es que la temperatura, todo esto sería constante. Entonces, P por B igual a constante, que es lo que yo escribí inicialmente, ¿no? Que era la ley, por ejemplo, de Boyle. También les puedo decir que la presión es constante. Entonces, si la presión es constante, la temperatura no es constante, la presión no es constante y la temperatura sí, pero la presión no. Perdón, al revés. La presión sí, pero la temperatura no. Entonces paso P como constante, porque acá serían todas las constantes, me quedaría que B sobre T es igual a constante. ¿Se dan cuenta cómo a partir de la ley del gas ideal ustedes pueden las otras deducirlas? ¿No está? No necesitan, digamos, saberse todas. Son todas la misma, es la misma ley, nomás que bajo distintas condiciones. Cuando P es constante, T es constante, B es constante o el número de moles es constante. Entonces, en el ejercicio 3, lo que a ustedes les dice que el número de moles es constante, me quedaría así, y es P por B sobre T igual a constante. Y eso es lo que estoy usando ahí en el ejercicio 3. ¿Qué les dice? Una masa dada de un gas, o sea, el número de moles es constante o la masa es constante, ocupa un volumen de 250 mililitros a una temperatura de 21 grados centígrados y a una presión de 1,4 atmósferas. Y la pregunta es, ¿cuál será la presión si el volumen es de 300 mililitros y de 49 grados centígrados? Entonces, como yo tengo las tres variables, lo único que se mantiene constante acá es el número de moles. Lo que vamos a hacer es, y por supuesto el valor de R, vamos a utilizar la ley general de los gases. Y esa ley general de los gases, reemplazo todos los valores porque tengo los datos, despejo la presión final y ya podría calcular. ¿Estamos hasta acá?
Bueno, no sé, ¿a vos querés que veamos de vuelta algo que más o menos? Fíjense que en general, a ver, por ahí un poco de lío esto de verlo en el aire, pero eh, en general la ley, la ley del gas ideal, que es esta, P por D igual a N por R por T, les permite calcular todo. Acuérdense que siempre estamos en un estado inicial y un estado final, entonces si ustedes arman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, reemplazan una en la otra, van a ver que terminan en esta expresión. ¿Ah? Las pueden utilizar así directamente, las escriben, no hay ningún problema, pues son ecuaciones sencillas. Lo que hay que prestar atención siempre son en las unidades, ¿sí? Que es el error más común. Bueno, vamos al ejercicio 6. El 5 es más de lo mismo. Ustedes tienen P, temperatura y volumen. ¿Está bien? Dice una lata de desodorante que tiene un volumen de 250 mililitros en condiciones atmosféricas, o sea, 1,1 atmósfera y 25 grados centígrados, es arrojada a un incinerador, ¿no? Entonces les pregunta, explique utilizando la ley de los gases, ¿qué esperaría que ocurra con ella? A ver, si ustedes aumentan la temperatura, tienen presión, temperatura y volumen. Tienen que borrar todo. Yo tengo una latita de un desodorante que está a una presión, una temperatura y un volumen, y pregunto qué va a pasar. ¿Qué pasa cuando uno arroja un recipiente, por ejemplo, de desodorante que está, Explota, explota? ¿Y por qué explota? Eso que sabemos hay que explota ahora, ¿por qué? mayor ¿Por? presión, hay mayor presión en que tiene el gas, Bien, ¿y el, quién ejerce esa presión? ¿Por qué se ¿por qué? Por manifiesta? el calor, por la temperatura. A mayor temperatura, el volumen se expande tanto que explota, ¿o no? Perfecto. En realidad, claro, lo que aumenta es la energía cinética de las moléculas que forman ese gas, se empiezan a mover con muchísima velocidad y acuérdense que la presión de un recipiente está dada por, upa, recipiente raro este si lo hay. Yo tengo un recipiente y tengo una partícula de gas, ¿no? O un conjunto de partículas, y estas partículas se mueven y chocan contra la pared, ¿sí? Y en cierta forma, ese choque es lo que yo entiendo como la manifestación de la presión del sistema, ¿sí? Entonces, a medida que aumento la temperatura, la movilidad, la energía cinética del sistema es cada vez mayor y este número de choques es cada vez mayor. Por lo tanto, aumenta la presión del sistema. ¿Hasta cuándo va a aumentar? Hasta que la presión del sistema supere la presión que tiene, digamos, de diseño ese recipiente. ¿Sí? Cuando el material, por su espesor, por el tipo de válvula que tiene o por el tipo de material con el que está hecho ese recipiente, tiene un coeficiente, digamos, de rotura determinado. En algún momento se rompe. Cuando la presión de adentro supera a la presión de diseño que tiene el recipiente, revienta. ¿Está bien? Pero también hay que explicarlo desde la energía, desde la teoría cinética molecular, ¿no? Que es esto que vos me acabas de decir, a lo mejor dándole ahí un cierre respecto a qué es lo que ocurre, del por qué aumenta la presión. ¿Está? Pero está perfecto lo que pensaste, ¿sí? Ahora, para el caso del ejercicio, dice, si la lata explota al alcanzar una temperatura de 62,5 grados, le pide que calcule la presión desarrollada por el gas antes de estallar. Entonces, yo tengo el volumen del recipiente, es exactamente el mismo, antes y después, ¿o no? ¿Sí? Cuando llega. Entonces, yo voy a tener la temperatura, que es la que va a aumentar, y voy a poder calcular la presión del sistema en el momento que explota.
porque ahí cuando explotó es cuando el volumen cambia. Entonces, si yo pienso que el volumen lo puedo permanecer constante hasta el momento de la explosión, porque no aumenta, sino que, bueno, obviamente en el momento que explota es porque se modificó el volumen, entonces vamos a poder calcular la presión del sistema. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense, a ver, yo acá se los dejé. Sí, sí, bien, perfecto. Entonces, tengo el volumen, tengo la temperatura y tengo que calcular el volumen. Fíjense que yo se los puse que era el mismo. Lo pueden calcular, bien, lo pueden calcular directamente, ¿sí? Con las condiciones iniciales o directamente P sobre T, porque se entiende que antes de que explote el volumen sigue siendo el mismo. Bueno, vamos ahora a calcular, por ejemplo, el ejercicio 6, a calcular la densidad de ese gas. Dice, calcule la densidad del gas trióxido de azufre, mirá quién es el gas, a 750 milímetros de mercurio y a una temperatura de 50 grados centígrados. ¿A qué? Sí, siempre, Tomás, siempre hay que pasarlo todo. Capaz que vos llegaste un poquito más tarde, pero no hay que hacer ningún cálculo con temperatura en grados centígrados, ¿sí? Siempre en grados Kelvin. Bien. Lo primero que tienen que hacer es siempre pasar todo a las unidades a las que estamos trabajando. A ver, si yo tengo que calcular la densidad del gas, fíjense que acá me dice quién es ese gas, ¿no? Es el trióxido de azufre o este óxido que tiene 3 oxígenos y un azufre. Entonces, esto lo puedo hacer de manera deductiva, si no me acuerdo la ecuación, ¿está? Entonces, sé que el número de mol es la relación de la masa sobre el peso molecular. De acá despejo la densidad, que es lo que me piden que calcule yo, y como en este caso yo no tengo la relación masa y volumen para calcular la densidad, pero sí sé qué gas es, que es el gas dióxido de azufre. Ahí te doy, hago, el dióxido de azufre y tengo la temperatura a la cual está el sistema y a la presión. Para pasar de milímetros de mercurio, fíjense que una atmósfera de presión, ustedes tienen ahí el factor de conversión, son 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, la presión del sistema es 750 milímetros de mercurio, que es el dato que ustedes le dan, dividido o directamente por el factor, que sería una atmósfera, o pueden hacer una regla de 3 si les queda cómodo también, es lo mismo. Cagos. Este que la voy calculando, si la dejamos. Sí, son 987 milésimos. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos
tenemos la presión en atmósferas y nos faltaría pasar la temperatura a grados Kelvin. Entonces, 50, vamos a hacerlo completo así ya les queda. ¿50 más 273, cuánto sería la presión? La temperatura, perdón. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la densidad. La presión son 0,987 atmósferas. ¿La masa molar? ¿Cuál sería la masa molar? Si es el trióxido de azufre, ¿cómo hago para sacar la masa molar de este gas? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? ¿No? ¿Sí? ¿Qué necesitamos para calcular esto? La masa molar. Bien, ¿sí? Es 32 del azufre, perfecto, más 3 por 16, que estos datos los saco de la tabla. Esto es 38, 80, perfecto, gracias. ¿Esto qué quiere decir? Que son 80 gramos por cada mol, ¿no? Bien, entonces yo ya sé que pesa, tiene una masa de 80 gramos por mol. Yo lo voy a borrar para poder seguir escribiendo. Y voy a reemplazar aquí la masa molar. Voy a borrar esto. 80 gramos pesa un mol. Ahora, dividido R. ¿Cuánto vale R? En estas unidades vale 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin por mol. Pero en vez de escribirlo acá abajo, directamente lo voy a pasar arriba, ¿está bien? Sobre Kelvin mol. ¿Y qué me falta ahora? La temperatura. La temperatura son 323 grados Kelvin. Entonces ya tengo la presión, el valor de R, que es 0,082, fíjense que había escrito mal antes, litros atmósfera sobre Kelvin mol, y la masa molar, que son 80 gramos por cada mol. Gracias, Uri. Ahí está. Sí. Entonces,
Lo que voy a hacer ahora es simplificar, ¿sí? Atmósfera con atmósfera, litro con nada, litro no va, mol con mol y Kelvin con Kelvin. Entonces, las unidades en las que me queda la densidad tienen que ser de relación de masa sobre volumen, gramos, que es masa, y volumen, que es litro, y ya pude determinar la densidad de este gas, ¿sí? Que quedó en gas, en gramos sobre, en este caso, litro. ¿Estamos hasta acá? Sí, bien. Vamos a ver si les sale uno a ustedes solitos. ¿Qué opinan? A ver, ejercicio. Este es el que hicimos recién. Vamos al ejercicio 7. ¿Se animan? Miren, dice, se desea comprimir 10 litros de oxígeno a a temperatura ambiente a una presión de 90 kilopascales, hasta un volumen de 500 mililitros. ¿Qué presión en atmósfera se necesita? Y después les da como dato la conversión de una atmósfera a kilopascales, para que si no lo tienen, lo puedan resolver. ¿Está? ¿Esperen qué? Bien. Yo tengo oxígeno gaseoso. Lo quiero comprimir a 500 mililitros, pero tengo inicialmente 10 litros. Así que ojo acá con la conversión de unidades. Llevo todo desde la temperatura ambiente, que la temperatura ambiente en realidad no cambia. Dice que es temperatura ambiente y que no hay modificación. O sea, la considero constante. Y me dice que la presión inicial del sistema es 900 kilopascales, pero me da que la conversión entre kilopascales y atmósfera, y me pregunta cuál sería la presión final a la que tengo que aplicar para comprimir el oxígeno de 10 litros a 500 mililitros. Bueno, a ver cómo les va. ¿Qué aplicarían? ¿Cómo lo calcularían? Sí, se puede considerar temperatura ambiente, pero fíjate, Uriel, que en realidad no te da ningún dato de temperatura. ¿Cuál sería el valor numérico de la temperatura? Lo que te está especificando es que está a temperatura ambiente y nada más. Entonces, lo debes interpretar como que la temperatura es constante, porque ambiente podría ser 23. ¿Y por qué aplicarían P por B sobre T, P por B sobre T? Si T es constante, sería la misma. Ah, bueno, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Bien, ahí va. Bueno, a ver, ¿cuál es la complejidad de esto? El tema unidades, ¿sí? Porque pudieron identificar fácilmente. De todos modos, si Lorenzo, vos hubiera utilizado P por B sobre T, cuando reemplaces te vas a dar cuenta que T es la misma para el estado inicial y estado final, ¿sí? Se te va a simplificar igual, no hay problema sobre eso. Vos podrías haber puesto esa ecuación y Claro, sí, sí, te hubieras dado cuenta después cuando reemplazabas, pero está bien, está perfecto, vos, una primera aproximación está bien, y después cuando reemplazás te ibas a dar cuenta, ¿sí? Bien, entonces la idea es, presto atención a todas las unidades, llevo todo a litro y todo a atmósfera, y calculo la presión final P por B igual a P por T. El valor, ya te digo, ahí lo controlamos por las dudas. Está bien, 17,76 dice acá, así que está perfecto. Agus.
Fíjense si a todos les da, así nos quedamos tranquilos y podemos ir. Bueno, les dejo para que vayan haciendo así rapidito. Ahora van a ver que son todos muy fáciles. Hacemos uno más. Eh, Vamos a hacer el que sigue, el del globo. Bueno, está perfecto. Igual, 1776, 178. Vayan haciendo el 8, léanlo. Y así después hacemos el 11 y el 12 y ya con esto estamos. Porque no... Les dejo después el 9 y el 10 para que los hagan solo y si tienen alguna duda lo consulten. Fíjense el 8. A ver, déjenme graficarlo un poco. Dice, un globo de 1.000.000 de litros, un globo aerostático, ¿no? Qué fea cosa. Bueno, le pongamos el canastito acá de globo. Dice, un globo de 1.000.000 de litros de capacidad se llenó con helio, el gas es helio, a una presión de 770 milímetros de mercurio. El volumen, que es la capacidad del globo, en este caso dijo que era de 1.000.000 de litros. A una presión de 770 y a una temperatura de 27 grados centígrados. Luego del ascenso, o sea, el globito sube, la temperatura cayó a menos 13 grados. Mientras que la presión exterior descendió a 125 milímetros de mercurio. Y la pregunta es, ¿qué masa de helio debería liberarse a fin de mantener constante el volumen? Chan. Bueno, a ver, ¿cómo se les ocurriría resolver esto? ¿Cómo lo pensarían? O cómo, más allá del cálculo numérico, cómo se lo imaginan resolverlo. ¿Se entiende la situación? Tenemos un globo que está lleno de helio, tiene un volumen, una presión y una temperatura, y cuando este globo asciende, como la temperatura es más baja y la presión del sistema es mucho menor, porque obviamente hay menos capas de aire en la parte superior, la presión del sistema es menor, debería expandirse, ¿sí? En cierta forma, aunque también acá hay una reducción, ¿no? No es que solamente se expande, pero dice que se tiene que liberar helio, se hace salir helio del sistema para mantener el volumen constante, porque evidentemente la expansión que tiene el gas por la baja presión, si bien también hay baja temperatura, pero por la baja presión se ve que es más significativo. Entonces, la idea es preguntarse, bueno, ¿cuánto tengo que liberar de este gas para que se siga manteniendo el 1.000.000 de litros dentro del... A ver cómo lo plantean, cómo se les ocurre plantearlo.
¿Alguna sugerencia? A ver, fíjate en la tabla. ¿Sí? La vamos a controlar por las dudas, hago. Es probable. Fíjate el peso atómico. Si es 4 peso atómico, esa sería la masa molar. Coincide en este caso porque el gas es monoatómico. ¿Está? Espérate que lo voy a buscar, que no tengo una tablita. Acá tengo. Sí, perfecto. Es 4. ¿Sí, chicos? ¿Alguna novedad? ¿Algo que me tiren? ¿Una idea? A ver cómo van planteándolo. ¿No? ¿No se imaginan cómo plantearlo? Ah, ok. Bueno, espera un ratito entonces. Bueno, ahí lo vemos. A ver si lo que están planteándolo. A ver, nosotros tenemos por un lado, vamos a ver el globito por aquí. Nosotros tenemos por un lado datos de presión, volumen y temperatura, ¿verdad? Entonces, podríamos determinar la masa, esperen que se me fue. Acá. Podríamos determinar la masa inicial del helio que tenemos, porque tenemos que calcular la masa final. Entonces, con los datos del estado inicial del globo, y sabiendo que lo que tenemos es helio, vamos a poder determinar P por B, sabemos que es igual a N por R por T, a la vez P por B sabemos que es la masa sobre el peso molecular por R por T. Entonces, fíjense que nosotros tenemos la presión, el volumen, sabemos que el helio tiene una masa molar de 4 gramos por mol, porque está en tabla periódica. Tenemos el valor de R y tenemos el valor de T. Con esta expresión y estos datos podemos calcular
la masa de helio inicial. ¿Está bien? ¿Para qué me va a servir la masa inicial del helio? Porque a mí me piden que calcule cuánto debo liberar. Entonces, entre lo que debo liberar es lo que tengo inicialmente y lo que tengo en el momento final. ¿Hasta ahí me siguen? La diferencia entre ellos me va a dar lo que debo liberar. Bueno, ahí lo controlamos, Agos. La verdad que no tengo número acá, pero ya lo buscamos. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, yo lo que puedo calcular ahora es, con la misma expresión matemática, para el estado 2, sé que el volumen es el mismo, o sea que el volumen será 1.000.000. Ese sería el dato que tengo. Sigue siendo 1.000.000 de litros, porque me dijo que era constante. Entonces, tengo una nueva presión, tengo una nueva temperatura y tengo el mismo volumen, el gas sigue siendo el mismo, puedo calcular con estos datos una masa 2 de helio, que es la que ocupa este volumen. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? La masa acá ya está dándome una idea de cuánto hay que ocupe 1.000.000 de litros, que esté a menos tantos grados centígrados y que esté a esta presión. La diferencia entre lo que tenía inicialmente y lo que tengo al final cuando el globo ascendió, me da lo que me pregunta, que dice, ¿qué masa de helio debería liberarse para mantener ese volumen constante? Negativo. ¿Que te dio negativo, Agos? ¿O negativo no era el resultado? A ver, vamos a ver el resultado. No te puede dar número negativo. No hay forma. La única forma que te dé negativo es que hayas utilizado temperatura en grados centígrados. Si no, no hay forma. O que estés restando, conceptualmente estés restando algo. Mal. Estés restando 2 menos 1. ¿A eso te referís? No existen las masas negativas, así que la resté masa final menos la masa inicial. No, en realidad acá la masa inicial es mayor a la masa final, porque vos liberaste, no es un delta como concepto, sino que lo que vos tenés que pensar es que si el enunciado te dice que liberaste masa, la masa inicial tiene que ser mayor que la masa final. El número está más o menos bien, porque acá da 133.800 y a vos te da 134.100, así que está más o menos bien. ¿Sí? Piensen conceptualmente, no existe una masa negativa. Vos o no tenés nada o tenés una masa positiva. Pero negativa como concepto, no. ¿Se entendió lo que hice? Bueno, sí, bien, perfecto. La idea es a veces ponerse a pensar en los datos que uno tiene y cómo eso lo podría involucrar o relacionar con el sistema de ecuaciones en el que puedo plantear o la ecuación con la que puedo plantear. ¿Tá? Ustedes van a encontrar
¿Qué puse? Alfabeto griego. Ustedes van a encontrar, a ver, ahora sí. Por ejemplo, acá, como estaba indicado, ¿no? Teníamos para el estado inicial, calculé la masa inicial y la diferencia final menos inicial, bueno, ahí estaría mal, ¿no? Porque en realidad no es final menos inicial, sino la diferencia entre el estado inicial menos final, porque no es un delta. Así que la idea es que se entienda conceptualmente. Bien. El ejercicio 9, van a ver que la relación es la misma, P por B, calculan el número de moles, bueno, eh, es más o menos siempre dentro de la misma línea, ¿no? Fíjense el ejercicio 10 también, tenemos P por B igual a N por R por T, tengo como dato la densidad en este caso, entonces me pide que calcule qué gas es, y tengo la densidad del gas y la temperatura. Entonces, con la densidad del gas, la presión y la temperatura, haciendo la parte deductiva, puedo relacionar que a la masa sobre el volumen lo llamo densidad. Entonces, podría calcular el peso molecular de ese gas con el dato de densidad, la temperatura y la presión del sistema, y sería otra forma de aplicar esta ecuación. ¿Estamos? Vamos al 11, que me parece que por ahí es algo más novedoso, y al 12, y ya con esto más o menos queda todo cerrado. A ver, ejercicio número 11. El ejercicio 11, chicos, tiene un poquito de estequiometría, ¿no? Esto de relacionar qué pasa cuando en una reacción química se obtiene un gas, ¿no? Y cómo lo podríamos utilizar también a partir, o aplicar la ley de los gases ideales y determinar, por ejemplo, el número de moles, o determinar cuánto gas se produce, cualquiera de las variables, ¿no? Qué volumen ocupa ese gas en una reacción química. La reacción dice que el hidruro de litio, y nos da por suerte la reacción, dice el hidruro de litio, que es un sólido, reacciona con agua para liberar hidrógeno gaseoso más hidróxido de litio, que queda disuelto en el agua. Entonces, a ustedes les van a dar la reacción química y dice, en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de Estados Unidos llevaban consigo unas tabletas de hidruro de litio. En caso de un inesperado accidente, las tabletas de hidruro de litio reaccionaban con el agua de mar y se liberaban, y se llenarían, perdón, no se liberaban, y se llenarían botes salvavidas con hidrógeno gaseoso. Dice, ¿qué masa expresada en gramos? O sea, yo tengo que calcular una masa y dejarla expresada en unidades de gramo, de litio, de hidruro de litio, se necesitarían para llenar un salvavidas de 4,1 litros a una presión de 0,97 atmósfera y 12 grados centígrados. Entonces yo tengo que llenar un bote salvavidas, supuestamente, que tiene un volumen, un salvavidas dice acá, pero entiendo que debe ser el bote, de 4,1 litros a una presión de 0,97 atmósferas, y una temperatura de 12 grados centígrados. Bien, ¿qué harían ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Cómo se les ocurre que podríamos determinar esto? El 11.
Tadeo. Bien. P por B igual a N por R por T. ¿Y qué hacemos con este P por B igual a N por R por T? ¿Qué estaríamos calculando? Fíjense, dice, ¿qué masa expresada en gramos de hidruro de litio se necesitarían para llenar un salvavidas que tiene un volumen de 4,1 litros, 0,97 atmósferas y 12 gramos y 12 grados centígrados? Bien, fíjense que el volumen en general, acá hay una cosa, que los datos que yo tengo son los datos del gas, ¿no? Que ocuparía, o los datos que, digamos, que corresponderían al gas, que el gas en este caso es el hidrógeno, ¿sí? Y la pregunta, en realidad, está referida a qué masa de qué cosa, no de hidrógeno, ¿no? A qué masa de hidruro de litio se necesitan. Entonces, la reacción dice que el hidruro de litio reacciona con agua para generar hidrógeno gaseoso, que es el que va a ocupar el volumen del salvavidas. Entonces, lo que yo puedo hacer con P por B igual a N por R por T es calcular, en cierta forma, el número de moles de hidrógeno, porque el único gas acá que tengo es el hidrógeno. Entonces, eso me va a permitir determinar el número de moles que se forman cuando se produce la reacción química. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, con estos datos, yo voy a poder calcular el número de moles de hidrógeno que se formaron acá. ¿Qué será? Tendremos que ver. 0,97 atmósferas. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. 0,97 atmósferas por el volumen, que el volumen es 4,1 litros. Esto lo paso dividiendo, será sobre 0,082 litros atmósfera por Kelvin mol sobre T, pero T no puede estar en grados centígrados, que lo ponemos en grados Kelvin, que serían 285, 73, 70, 80. ¿Vamos hasta ahí? Gracias. Entonces, simplifico. Kelvin con Kelvin. Litro con litro, atmósfera, atmósfera. ¿Está bien? Me da en moles, que está correcto. Quiere decir que, no sé qué valor numérico tendrá eso, si alguien lo pudo calcular. Bueno, el número de moles que se producen de hidrógeno son 0,16. Ahora, ¿cómo lo relaciono con la pregunta que me hacen? Por estequiometría o a partir de la lectura de la ecuación química, lo que yo voy a saber es que el peso de esta sustancia, de un mol de esa sustancia,
Acá puedo hacer dos lecturas, ¿no? Un mol de hidruro de litio es capaz de producir un mol de hidrógeno, ¿está? Porque esta sería la ecuación química balanceada que tendríamos que controlar, por supuesto, que esté balanceada. Yo ya lo hice en forma instantánea, pero si no habría que controlar. Entonces, yo sé que un mol de hidruro de litio es capaz de generar un mol de... Perfecto, una regla de 3, genial. Ahora, la regla de 3 la puedo hacer, si ustedes quieren, hacen primero de mol a mol o después lo llevan a masa, y si no, podremos hacer, por ejemplo, directamente determinar cuál es el peso molecular del hidruro de litio, de la tabla, con la tabla periódica, lo sacamos ahí, vamos a ver cuánto pesa el litio. Les juro que no veo, no sé si es un 5,9 o un... Ah, no, esto es... Sí, está bien, pero no lo veo bien. A ver, si alguien lo tiene que lea bien, porque yo no tengo puestos los lentes, si no, ahí lo buscamos en internet. Buscamos peso atómico del litio. 6,94. ¿Estamos? Entonces, gracias. 6,90. Entonces, con el corro, esto es 6,90. El peso atómico del hidruro de litio sería 7,94. ¿Por qué? Porque le estoy sumando uno del hidrógeno, ¿no? Entonces, 7,94 gramos de hidruro de litio son capaces de generar un mol de hidrógeno gaseoso. Eso es lo que me dice la ecuación química. Ahora, lo que yo tengo que ver es a partir de cuántos gramos de hidruro de litio se generaron los 0,16, que son los que yo calculé acá abajo. Voy a correr para ponerle la regla de 3. Los 0,16 moles de hidrógeno, que son los que calculé, deberían haberse formado a partir de una masa dada de ese hidruro de litio, que sería la plaqueta que utilizaron para sumergir el agua. ¿Se entiende hasta ahí? La única diferencia que hay con el resto de lo que estuvimos viendo hasta recién es que aparece acá una relación directa entre la reacción química que me propone el ejercicio. ¿Sí? Bien. Y lo otro que vamos a hacer ahora, no sé, fíjense si hay alguna duda, si todos pudieron resolverlo. Si no, yo ahora empiezo con la parte de gráficos, que ahí tenemos un único gráfico como para analizar, y ya por hoy, si no han visto sólidos y líquidos, estaríamos ya casi finalizando la clase, ¿no? Nos vamos a terminar un poquito más temprano. Avísenme si a alguien le queda una duda de la primera parte que estuvimos viendo hasta ahora, de aplicar las fórmulas y todo eso, y si no paso a otro tema. Ahora les dejo esto compartido. Esto tampoco. Ahí está. Esto está en el aula virtual, si ustedes lo necesitan, chicos. ¿Está? Acá está lo que yo les comenté recién, calculo el número de moles, que son los que se produjeron, y después, por estequiometría, calculo el número, digamos, la masa del hidruro de litio que formó ese número de moles que calculé.
Bien. Bueno, sí, no sé cuánto da, pero si te da 1,27, creo que lo hemos planteado más que bien, así que puede haber ahí un poquito de diferencia. Acá el resultado dice 1,36, pero bueno, después verifíquenlo. Si está bien planteado, no se preocupe. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Así arrancamos con la parte de gráficos y ya estamos. Bueno, dale, Tomás, no hay problema. Con todo gusto. Bueno, vamos a arrancar entonces con la parte de gráficos, que también es muy importante dentro de esta unidad. Y, por ejemplo, en general, ahora lo vamos a ver, en general ustedes han visto en el teórico tres gráficos diferentes, que uno es cuando la temperatura es constante, que sería la ley, por ejemplo, de Boyle, que P por B es igual a P por B. Después la otra sería cuando el volumen es constante, y después la otra gráfica cuando la presión es constante. Entonces, lo que hay que tener cuidado es cuando uno grafica, es que si el gráfico empieza desde acá, que sería el 0, esta escala es grados Kelvin, ¿sí? Si el gráfico empieza más atrás, la escala es grados centígrados, porque tiene escalas negativas, tiene 0, entonces, ojo, ojo con las gráficas, ¿sí? Presten atención a esto, a las unidades en las que están graficando la temperatura, porque suelen ser los errores por ahí un poquito más comunes en gráficas. Por un lado tenemos, cuando la temperatura es constante, se llama isoterma, o la transformación que hace ese gas también se conoce como isotérmico, ¿no? Es una transformación isotérmica porque la temperatura permanece constante. Cuando el volumen es constante se llama isocora o una transformación isocórica, y cuando la presión es constante, la gráfica es la isobara y el gas tiene una transformación isobárica. Esto es como para que, digamos, presten atención a veces al lenguaje, que les dice, bueno, un gas sufre una transformación isotérmica, le está diciendo que la temperatura permanece constante a lo largo de los cambios que se producen. Entonces, lo que vamos a ver es, yo ahora les voy a compartir el gráfico que está puesto en la guía de trabajos prácticos, y vamos a ver qué es lo que ocurre a medida que va pasando ese gas del punto 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. En cierta forma les pide que grafiquen la gráfica, ¿no? O sea, grafiquen este, cada una de las transformaciones para este ejemplo. A ver, vamos a arrancar primero partiendo del gráfico que está propuesto en la tabla.
Profe, ¿está explicando algo? Porque no se está escuchando nada. No, no, estaba dibujando, pero como estoy muy Ah, concentrada, apagué el micro por las dudas porque por ahí. bueno. Gracias. Sí, estaba tratando de hacer un gráfico presentable, acorde a lo que a ustedes. Ahí está, ahí voy terminando, ya está. Es un logro este gráfico, che. Uno, dos. Bien. Esto es lo que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Contrólenlo por las dudas. Y le pide que calculen, no, que calculen, no, que grafiquen en volumen en función de temperatura y en temperatura en función de presión, las distintas transformaciones, ¿no? Que la idea sería esta, hacer un gráfico este, de cualquiera de los tipos que vimos recién, ya sea una isoterma, o sea una isobara o una isocora. ¿Vamos? En realidad lo que les pide es esto. ¿Por qué pasamos de este gráfico a este? Porque en esto que yo les mostré recién o es la temperatura constante o podría ser el volumen constante si era una isocora o podría ser una isobara en donde la presión es constante. ¿Sí? Entonces acá teníamos, por ejemplo, volumen y temperatura. Acá teníamos presión y temperatura, y acá teníamos, puede ser volumen y presión, o presión y volumen, no me parece. Bien, entonces me pide que pase de esta transformación, que yo estoy leyendo acá, del punto 1 al punto 2, y que haga el gráfico que corresponde a la transformación 1, 2. A ver, este gráfico que ustedes tienen acá, tenemos presión por un lado, volumen por el otro, y estos es una temperatura 1 y una temperatura 2. Lo que no sabemos si la temperatura 2 es más grande que la 1 o la 1 más grande que la 2, entonces, pero sí que son dos temperaturas distintas lo que ocurre el gas, lo que le está ocurriendo al gas. Entonces, si vamos a analizar primero la transformación de la 1 a la 2, esa transformación, ¿quién está constante? A ver, cuando va del punto 1 al punto 2, ¿quién permanece constante? Bien, la presión, ¿está? Porque estamos leyendo aquí. No, perdón, la presión no, el volumen es el que permanece constante. ¿Sí? Estamos leyendo acá. En realidad, esta flecha debería estar, es una recta, ¿no? Bien, bien. Entonces, en este caso, cuando la transformación, el gas pasa del punto 1 al punto 2, lo que permanece constante es el volumen. ¿Sí? El volumen permanece constante, cambia la temperatura, pasa de la T1 a la T2 y también cambia, si ustedes se fijan, la presión pasa de esta P que podríamos llamar P1 a esta P que podríamos llamar P2. ¿Estamos hasta ahí? Porque es lo que permanece constante es el volumen. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál sería de estas la gráfica? La gráfica es que el volumen permanece constante, estaríamos acá en una gráfica de una isocora. La T1 será para el punto T1 y la T2 será para el punto T2. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos T1, T2, T1, T2. ¿Y qué me estaría diciendo? Que para este caso, T2 es mayor que T1, ¿no? A medida que la curva va más hacia arriba, también aumenta el valor de la temperatura. ¿Sí? Porque fíjense que acá lo podemos ver perfectamente. ¿Se entiende?
Bien, ahora vamos al punto, me pide que analice ahora ¿bien? La gráfica del punto 2 al 3. Entonces, lo que me voy a mover ahora, del punto 2 a 3, va a ser a través de esto que está acá. ¿Qué pasa entre entre 2 y 3? ¿Quién permanece constante? Bien, la presión. Entonces, ahora sí, P es constante. ¿Y qué voy a estar mirando? Veo que pasó de T2 a un volumen, que este será volumen 2, y este que será volumen 3. Entonces la gráfica que va acá es AT constante, será una isobara. Entonces, ¿qué tengo? La T constante, tengo un volumen 2, que está a una temperatura 2, y el volumen 3 está a una temperatura 1. ¿Sí? Este es el punto de temperatura del punto. Entonces, T1, que estaba por acá, va a generar un volumen 3, y T2, que yo habíamos visto antes, que la presión 2 era mayor, digamos, era mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos calculado acá la presión 1 para este punto y la presión 2 vamos a tener acá? Miren que me parece que me tiene por acá. Este sería T1, perdón, T1, y T2 tendremos un volumen mayor. Y ahora controlemos que es coherente pensar que para esta ley, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si T2 está acá y el volumen 2 es mayor a T1, entonces es correcto. ¿Sí? Bien, vamos entonces ahora con la transformación de 3 a 4. De 3 a 4, bien, la que permanece constante, como pusieron recién, es la temperatura. Entonces tengo presión 3, presión 4, y acá que tengo volumen, volumen 4, y acá tengo volumen 3. ¿Sí? No necesariamente porque tenga mayor número ordinal acá, quiere decir que sea el cardinal, que sea mayor, ¿no? Porque en realidad lo voy a ir sacando acá. Entonces, lo que tengo que pensar es, a la misma temperatura estoy dibujando acá una isoterma. Entonces, la presión 4 es mayor y la presión 3 es menor para este caso. Entonces, P3 para P4, el volumen es un volumen 4, y para P3 el volumen, está correcto, es mayor. El gráfico sería el mismo, nomás que con una sola curva. Bien. ¿Y qué me queda calcular? El punto del 4 al 5. Del 4 al 5, lo que estoy manteniendo constante es la presión. Si quieren lo podríamos escribir en otro color sobre el gráfico anterior. Lo que mantengo constante es la presión. Entonces voy a estar trabajando sobre esta curva. ¿Y ahora qué hago? Aparece a T1,
Ah, no, pero esto era a otra presión, así que tenemos que hacer otro gráfico. Pero va a ser un gráfico similar a este. ¿Está? Ahí lo vamos a hacer. Voy a tratar de dibujárselo, a ver, espera. Vamos a hacer así, a ver si se entiende. Esta sería presión 1, ¿sí? Entonces, a la misma temperatura, ahora, que sería esta T1, ahora les explico bien por las dudas si les haga lío. A esta T1 yo ahora voy a tener un volumen 4 que es menor al volumen 3. Entonces, el punto no va a caer sobre esta curva, sino va a caer sobre uno que está un poquito más abajo. Y esto me va a indicar que acá yo tengo otra recta de presión, que la vamos a llamar P2, ¿sí? No P2 que coincida con este P2 de acá, sino que esa presión 2 que ustedes tienen ahí es otro sistema. Ustedes pueden tener varias isobaras, ¿está bien? Y cada una va a depender de, digamos, del sistema. En este caso, para esta presión que coincide con, sería la P4 que está acá dibujada, vamos a borrar. Para esta presión 4, que es la que estoy escribiendo acá, el volumen 4, está bien, es más pequeño que el volumen 3. Si yo ya dibujé el volumen 3 antes, el volumen 4 debería estar, por ejemplo, por aquí abajo. A la T1, sobre esta misma recta. Y el volumen 5 debería estar, supuestamente, a esta T2, me estaría dando por encima del volumen 3, que está bien más o menos, sería, bueno, un poquito por ahí abajo, acá estaría el volumen 5. Si quieren lo pueden hacer sobre la misma recta, digo, sobre el mismo gráfico, a ambas rectas, o lo podrían hacer por separado. ¿Está? Lo importante es que sepan que la presión 4, en cierta forma, es mayor, porque la vengo a dibujar más acá, es mayor que la presión anterior. ¿Sí? Porque la presión anterior que nosotros habíamos dibujado era esta. ¿Sí? O esta, la P3 que habíamos dibujado antes. ¿Sí? Esta sería P3. No. A ver. Y se los trato de hacer un poco más limpio. ¿Se entiende? Que no le borro los anteriores. A ver. A ver, ustedes pueden tener distintas gráficas de presión, ¿no? Vamos a hacerlo al revés. Esta podría ser una presión 1, y así como acá tenemos dos gráficas de temperatura, también podrían aparecer dos gráficas de presión. Quiere decir que ustedes van modificando presión y temperatura. Para el primer caso, que era este, ¿no? Que la presión era constante, para ese caso nosotros habíamos dibujado que para una P3, yo este lo voy a borrar ahora porque no sé si va más arriba o más abajo, no estamos muy seguros. Para una P3 teníamos, que esta la vamos a llamar P3, P3, P2 sería, son los dos puntos que toca. Teníamos una temperatura 1, que era la que hemos empezado a trabajar, y un volumen 3. Es esta temperatura
y está el volumen 3, ¿sí? Y para una temperatura 2 estaba el volumen 2, que era más grande. Volumen 2, temperatura 2. Ah, está bien, por eso Lorenzo les decía que lo habían visto en física más o menos. Pero la idea entonces era que podrían dibujar, si quieren, sobre esta misma gráfica, la otra transformación. En la otra transformación, la temperatura, la presión aumenta, ¿sí? Porque me estoy yendo para este lado. Ahora, ¿cómo hago para dibujarlo? Si ustedes se fijan, el volumen, cuando vayan a dibujar, el volumen 4 es más pequeño que el volumen 3, entonces tendríamos nos tendría que caer a la T1, nos tendría que caer por acá. Ese sería el volumen 4. Y el volumen 5 está entre el volumen 1 y el volumen 3, o sea que nos tendría que caer, perdón, entre el volumen 1 y el volumen 2 o 1, que es lo mismo, nos tendría que caer el volumen 5 por acá. Pero a la T2. Entonces, ¿por dónde va a pasar ahora esta nueva gráfica? Va a pasar por este punto y por este. Es decir, que tendrá que ser esa presión que será P4, P5, supongamos. Son la presión que estaba analizando en esta área. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está un poquito más grande. Si no, si se les hace mucho lío, lo hacen en otra gráfica aparte. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, perfecto, entonces. La idea un poco es, voy a dejar ya de compartir. La idea un poco es que traten de analizar, no tiene muchos gráficos, es solo eso, y sabemos que lo han visto en otra asignatura, así que bueno, se los damos por las dudas para que lo puedan analizar aquellos que no han cursado física. ¿Alguna duda sobre gases o algo más que les quede? Bueno, listo, Tadeo, entonces, cualquier cosa pueden ir consultando, no hay ningún problema. Yo les voy a dar, no sé a ustedes qué les parece, si les doy una clase consulta otro día, porque hoy hacer consulta me parecía que por ahí todavía no habían estudiado o no. Si les queda cómodo, podríamos organizar una para la semana que viene, en algún horario que pueda la mayoría. Sí, por eso, porque la mayoría... Pero ustedes no tienen el parcial el 1 de octubre, que sería el viernes que viene. Bien. Una hora. ¿Sí? 10:35 empieza la clase, así que la idea es que estén un ratito, unos 3 minutitos antes, 5 minutitos antes que se conecten. Ahí va a estar publicada. Bueno, no sé si necesitan clase consulta, yo no tengo ningún problema, si no lo pueden manejar a través de la mensajería del aula virtual. No tengo drama tampoco, como ustedes quieran. Bueno, profe, un gusto. Bueno, Nos estamos viendo. listo chicos, cualquier duda que ustedes tengan, mándenla por mensajería. Ya está, me escriben por la mensajería interna del aula virtual y nos vamos viendo por ahí. ¿No está?